¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. El Fondo Monetario Internacional ha sido históricamente una fábrica de pobreza y desigualdad, un mecanismo más de dominación para someter a los países en vías de desarrollo bajo las premisas de una supuesta cooperación económica internacional y una promesa de bienestar que nunca se hace realidad. En verdad, se trata del brazo ejecutor de una arquitectura financiera global que acentúa las desigualdades entre países, empobrece más a la población, destruye la industria nacional y concentra las riquezas en los centros del poder económico y geopolítico mundial. Donde se ha aplicado el paquetazo del Fondo Monetario Internacional, las consecuencias son inmediatas. Reducción del salario y del poder adquisitivo, altísimos niveles de inflación, aumento del desempleo y desaparición de las llamadas clases medias. Comenzando 1989, el Fondo Monetario Internacional le impuso al reciente presidente electo Carlos Andrés Pérez un paquetazo inhumano, supuestamente para superar la crisis de entonces. Recortes al gasto público y eliminación de los programas sociales, liberación de precios y aumento del precio de la gasolina. Aún hoy se recuerda el Caracazo como el primer levantamiento popular en el continente contra las medidas neoliberales del Fondo Monetario Internacional. En Argentina, el presidente Mauricio Macri acudió a este organismo por un préstamo de más de 56.000 millones de dólares. Durante un reciente debate electoral con motivo de la campaña presidencial, su principal adversario, Alberto Fernández, denunció que de ese monto 30.000 millones se los llevaron los amigos del presidente y que el neoliberalismo deja hoy 5 millones de nuevos pobres en Argentina. En Ecuador, frente al paquetazo, el pueblo ecuatoriano y los pueblos indígenas lideraron 2 semanas de protestas para derogar el decreto 883, en el que se establecía, entre otras resoluciones, la eliminación del subsidio para los combustibles, que más que duplicaba su precio, entre otras medidas antipopulares. Todo esto tiene un impacto crucial en el futuro político del continente, donde se definirán procesos electorales importantes en los próximos meses en Argentina, Bolivia y Uruguay, y donde los gobiernos de derecha en Ecuador, Chile, Paraguay y Brasil son rechazados por las protestas populares. Todos los escenarios advierten grandes posibilidades para una nueva ola progresista en América Latina. Sin embargo, se percibe el surgimiento de una renovada cultura política y una nueva identidad social, que no es seguida aún por los liderazgos políticos. Lo cierto es que con el fin del breve ciclo neoliberal de los últimos años, definitivamente se avisoran cambios significativos, impulsados por los pueblos, cuya subjetividad, relatos, emociones y símbolos ya no son los mismos de hace al menos 30 años, cuando la década perdida. A continuación, analizaremos estos temas con Elías Jagua, miembro de la Dirección Nacional del PSUV y líder de la Revolución Bolivariana. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Hoy nos acompaña Elías Jagua, miembro de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. Bienvenido, Elías, ¿cómo estás? Gracias, Chemer, nuevamente por invitarnos. Dirigente del PSUV, es ministro, es vicepresidente. El comandante Hugo Chávez. Profesor universitario. América Latina
Parece que la tentativa de restauración neoliberal, de restauración conservadora, está llegando a su fin en un lapso muy breve. ¿Qué impacto en el terreno geopolítico puede significar los avances de las fuerzas progresistas populares en Ecuador, Argentina, Bolivia, Uruguay, las protestas en Colombia, Paraguay, Chile? Bueno, ¿Qué está ocurriendo en América Latina? Lo que está ocurriendo es la demostración, una vez más, de la inviabilidad política, económica y social y cultural, incluso, del modelo neoliberal, ¿no? Modelo que fue aplicado en los años 90 con los resultados de desestabilización, incremento de la pobreza, caotización de la región, y que solo pudo ser recuperado mediante modelos económicos alternativos que cada uno de los gobiernos democráticos, populares o progresistas, como se llaman, asumió en la mayoría de los países durante la primera década de este siglo XXI, ¿no? Y allí están los resultados. La primera década de este siglo, un 3% de crecimiento promedio de la región, con picos hasta de 5.6, año 2007, si mal no recuerdo. La desigualdad, el índice de Gini disminuyó de 0.53 a 0.46, y eso es expresión, bueno, de lo que todos los organismos internacionales reconocieron en la primera década de este siglo, la región que más avanzó en la lucha contra el hambre, contra la pobreza. Y tanto el crecimiento económico como la igualdad social, el crecimiento de la igualdad social, generaron estabilidad política. Ha sido uno de los periodos de mayor estabilidad política de la región, y en ese momento era la región más estable del mundo. Pero a pesar de eso, las fuerzas conservadoras regresan al poder. Chile, Brasil, en alguna medida Ecuador, Mira, Argentina. ¿Qué pasó? Hay al menos 3 variables importantes que desde mi opinión influyeron. Primero, una estrategia clara del gobierno de los Estados Unidos de recuperar la hegemonía. Yo creo que un punto de inflexión fue la cumbre realizada en Brasilia en julio del 2014, la cumbre UNASUR, BRICS, que eran los países de mayor crecimiento económico en ese país, y el foro CELAC-China, la Comunidad de Estados Latinoamericanos con China, y la Unión de Naciones Suramericanas con Brasil, bueno, que era parte integrante de UNASUR, la India, Rusia y China conjuntamente. Estados Unidos, a partir de allí, comenzó una estrategia de desestabilización que llevó en primer lugar al derrocamiento de la presidenta Dilma Rousseff. Ya había habido algunos antecedentes, el caso de Zelaya, el caso de Lugo en Uruguay, pero sobre todo un ataque a la moneda, ¿no? Estados Unidos comenzó con las políticas de intereses a manipular el valor de su divisa, obligó a devaluaciones sucesivas en la mayoría de los países BRICS, India, la propia Rusia, China, Brasil, y fue colapsando, digamos, el dinamismo económico que estos bloques mundiales habían desarrollado. Yo ubico eso como un primer elemento, ¿no? Ataque económico y ataque político a los esfuerzos de integración regional. La judicialización de la política. Y bueno, sí, la utilización, los nuevos métodos de golpes de Estado, usando el Poder Judicial, usando el Parlamento. Las campañas de descrédito feroces. A eso me iba luego. El otro tema es que ciertamente creo que hubo una debilidad en los procesos de formación de conciencia, ¿no? La expansión del consumo no estuvo acompañada de la creación de la conciencia necesaria sobre el consumo que es básico, el consumo que realmente requiere una sociedad, y comenzamos a extralimitar mucho más allá de las capacidades productivas y las capacidades de ingreso, especialmente el caso venezolano, que tiene debilidades estructurales en materia de producción. Y el tercer elemento tuvo que ver con los elementos políticos y simbólicos. Yo creo que la corrupción le hizo mucho daño a los procesos, ¿no? Corrupción que fue utilizada para, bueno, exacerbar toda una política de descrédito contra toda la dirigencia democrática de izquierda en nuestra América,
y que permitió, bueno, entonces los procesos de persecución judicial que conllevaron al derrocamiento, a la privacidad de libertad de importantes liderazgos. Eso hizo que los pueblos optaran en algunos casos por gobiernos de derecha, que inmediatamente, pero que al día siguiente, como el caso de Macri, comenzaron a ejecutar un programa neoliberal. Yo recuerdo muy claro la declaración de Macri en diciembre del año 2015, cuando ganó. Decía, oye, pero es que estos, refiriéndose al gobierno anterior, es tan fácil resolver este tema de la inflación. O sea, en 3 meses se puede resolver, ¿no? Y lo vamos a resolver. ¿Y qué hizo Macri? Bueno, redujo el gasto social, lo que ellos llaman gastos sociales, expulsó a millones de trabajadores de sus trabajos formales, redujo la liquidez, eliminó subsidios, congeló salarios, ¿no? Y por otro lado... Debilitó la industria nacional. Debilitó la industria nacional porque impidió el desarrollo de políticas crediticias para la producción. Redujo el consumo. Y bueno, se lo decía Alberto Fernández en el debate de días pasados. Decía, bueno, presidente, usted hizo esto, y el resultado es tenemos una mega devaluación y tenemos una inflación altísima en Argentina que no se conocía desde la época de Menem, ¿no? De todo ese periodo neoliberal. ¿Por qué se insiste? ¿Por qué las derechas insisten en los paquetes neoliberales que históricamente han fracasado? Porque están condicionados por el sistema financiero internacional y por los grupos y el tutelaje de las grandes potencias internacionales. Mira, el modelo neoliberal, esa política monetarista, lo hablábamos al comienzo, ya nadie, mira, es capaz de defender las tesis de déficit cero e inflación de un dígito a costa de, ¿no? Si son metas de una economía sana que deberían ocurrir en algún momento, pero no a costa del hambre, de la miseria, de la exclusión de millones de seres humanos. Al fin del ciclo neoliberal, definitivamente, porque incluso en Estados Unidos, para estas elecciones presidenciales han surgido alternativas progresistas en el Partido Demócrata que están compitiendo con la reelección de Trump. Sí, pero es que el propio Trump, desde su primera campaña, ha marcado una diferencia con este modelo de globalización neoliberal. Trump ha desarrollado una política de inversión interna, ¿no? de apoyo y casi que obligación de las grandes empresas norteamericanas a producir en los Estados Unidos, de manera que Europa es la que persiste, y especialmente y a Alemania. No a especular. Sí. Exacto, en un modelo que está colapsado, el modelo monetarista. Ha colapsado la economía mundial y no da más. Por supuesto, ¿a dónde están descargando su crisis? Europa, los Estados Unidos y los principales centros financieros de poder en los productores de las materias primas, como históricamente lo han hecho. Cuando colapsan sus modelos económicos, bueno, se descargan sobre los proveedores de materias primas, y es lo que hemos estado viviendo esta segunda década del siglo XX. Una alteración negativa de los precios de las materias primas, la imposición de medidas de restricción monetaria a los países del sur, ¿no? La caotización también de estas sociedades, ¿no? Es funcional para la hegemonía norteamericana, en nuestro caso como región, es funcional, como es funcional para Europa la caotización del Medio Oriente. La inestabilidad, ¿en qué medida? ¿Por qué conviene la desestabilización, la caotización, la fragmentación, el debilitamiento de los estados-nación? Porque teniendo el poderío militar que tiene Estados Unidos y teniendo la capacidad de emitir dólares como les dé la gana, porque eso sí no creen en Friedman, ¿no? A la hora de imprimir billetes verdes, ¿no? Nos han impuesto a todos nosotros unas tesis que ellos no cumplen, pues. Ellos pueden gobernar y pueden dominar y pueden generar más elementos. Mira, ¿qué ha pasado? Y eso nos incluye a nosotros. ¿Qué ha pasado en esta década de desestabilización? Se ha incrementado el extractivismo, que es lo que finalmente los grandes polos de desarrollo quieren que nosotros juguemos. No nos quieren desarrollados, no nos quieren productores de bienes y servicios, porque ellos son los productores de servicios. Entonces, cuando nos caotizan, cuando paralizan nuestras economías, cuando desestimulan la producción nacional, ¿a nosotros qué nos queda? Vender materia prima barata.
A eso nos han llevado nuevamente, ¿no? Por eso la caotización política y social es funcional al papel que a los países en vías de desarrollo como nosotros nos ha dado los centros de poder mundial, que es proveer materias primas baratas. Ahora, la revolución bolivariana insistió en el modelo económico dependiente de una sola materia prima. Polarizó al país, generando desestabilización. Evidentemente alimentada por las tentativas insurreccionales, por supuesto. Se afincó en un modelo estatista de la economía. No diversificó en la fuente, la producción. Esos errores no ayudaron y están ayudando a que las fuerzas conservadoras adquieran fuerza. Pero me respondes, por favor, cuando regresemos a los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Te preguntaba, Elías, acerca de los errores. En el caso venezolano, se acentuó el modelo extractivista, monoproductor, dependiente del ingreso petrolero. Cayó la producción nacional, crecieron las importaciones. ¿Cuál es la responsabilidad de la revolución? Mira, tenemos que hablar de dos periodos en la revolución bolivariana. La primera década de este siglo y luego los últimos años tras la muerte de nuestro comandante Hugo Chávez y la ruptura por parte de la oposición y del gobierno de los Estados Unidos de las reglas de juego mínimas para poder desarrollar una economía normal, ¿no? En primer lugar, la revolución bolivariana fue atacada desde el inicio. No fue la revolución bolivariana la que produjo el conflicto. Aquí quien se fue a una huelga petrolera y quien dio un golpe de Estado en abril del 2002 fue la oposición con apoyo extranjero. Pero luego de eso logramos recuperar el juego democrático en el marco de la Constitución. Y a partir de 2004 hubo un periodo de estabilidad política hasta la muerte del comandante Hugo Chávez. Con los conflictos normales que hay en toda la sociedad. Hubo algunos brotes insurreccionales significativos. Y ese periodo coincidió, un periodo de crecimiento económico, ¿no? El Producto Interno Bruto incluso hasta de 18%, 14%, perdón, en el año 2006, si mal no recuerdo. Hubo crecimiento de la producción industrial, agrícola, ¿no? de distintos bienes y servicios. Pero muy dependiente de las importaciones también. No, te estoy hablando de producción. Estoy hablando, bueno, de las materias, de los insumos, sí. Porque, bueno, en Venezuela, efectivamente, el aparato industrial siempre ha sido dependiente de los insumos, ¿no? Es uno de los problemas estructurales. Y que se hizo grandes inversiones y ahí hay una infraestructura hecha como nunca antes para la producción de esos insumos. Te puedo decir un elemento, hay una planta de fábrica que se construyó con China en Anaco, que creo que la van a reactivar, la van a poner en funcionamiento propio, que es uno de los elementos destinados a eso. No hubo un estatismo. Todos los laboratorios de semillas, en materia agrícola que se produjeron, de producción de biofertilizantes, toda esa infraestructura no está activa ahorita. Está en manos del Estado. No, alguna ha sido transferida al sector privado y tampoco la han puesto operativa. Que aquí hay una mitología de eso entre el Estado y lo privado. A ver, vamos a ver cuántas plantas del Estado están paradas y cuántas privadas están paradas, ¿no? Para ver medir, pues, efectivamente. Entonces, sabes que yo no soy de los que cree que el problema de nuestra economía está en el problema de la propiedad, si es el Estado o lo público, sino una economía que depende de la renta petrolera, que no pudo ser superado, pero sí se crearon las condiciones para ser superada. Que luego, a partir de 2014, con una caída abrupta de los precios del petróleo y una política sistemática de agresión financiera contra el país que culminó en un bloqueo como el que estamos viviendo en este momento, bueno, obviamente que se ha caotizado la economía venezolana, pero lo ocurrido entre el año 2004 y 2012 es la aplicación de un modelo exitoso,
que incrementó producción, que incrementó consumo, que logró crecimiento de producción interno, que mantuvo los índices macroeconómicos bajo control. Pero muy dependiente del ingreso petrolero. 96% del ingreso en divisas provenía de la industria petrolera. Está bien, pero se usaron para la producción nacional. Por primera vez, como nunca antes, se usaron para la producción de bienes y servicios. Ahora, este es otro elemento, Oscar. Nosotros tenemos una reserva petrolera. Nosotros no podemos satanizar la renta petrolera. Somos un país petrolero. Entonces, a veces uno dice, una economía posrentística. Bueno, renunciaríamos al petróleo. Claro, totalmente de acuerdo. Esta es una economía que tiene y tendrá por siglos una base rentística. Que tiene que tener un sector, sobre todo, capaz de producir lo que consumimos en primer lugar. Y luego, bueno, unos nichos de exportación manejables, pero nuestro ingreso va a ser fundamentalmente petrolero por años, por décadas. A lo más podemos desarrollar aguas abajo la petroquímica, por ejemplo, que es un factor importante de exportación en el mundo y de consumo en el mundo. Pero en todo caso, el esfuerzo principal tiene que estar no en diversificar divisas, sino en ser capaces de producir. Que cuando vengan caídas del precio del petróleo, tú digas, bueno, no me importa porque yo produzco. Produzco mis alimentos, produzco los textiles, produzco los materiales de construcción, produzco los insumos. Ese debe ser, digamos, el primer paso. Y luego pensar o en paralelo, siempre tener un espacio alternativo de ingresos de divisas, especialmente por parte del sector privado. No hubo una política... Que por cierto exporta, pero nunca trae las divisas. No hubo una política que impidió alianzas con el sector privado, que redujo el papel del sector privado, que ahuyentó la inversión. Mira, ¿qué crees tú? Yo creo que es como las dos cosas ocurrieron. O sea, por un lado sí hubo alianzas. Durante la época del comandante Chávez hubo alianzas con el sector privado. La relación fue conflictiva en muchas ocasiones. Con algunos sectores, pero no fue contra todo el sector privado. Pregúntale a cualquier empresario. No te lo va a decir aquí, no se lo preguntes en público, conversando. ¿Cómo le fue en la primera década de este siglo en su empresa? Si ganó más, si produjo más. Se apropiaron en buena parte de la renta, ¿no? Perdieron el control de la renta, pero la agarraron por la vía del consumo. De los 3 millones de pensionados que logró la Revolución Bolivariana, del incremento sostenido del aumento salarial que se desarrolló. Y de las importaciones de insumos y de bienes y servicios. De manera que yo creo que ya es hora de que sinceremos la situación. ¿Cómo ves tú Aquí hay una responsabilidad? ¿Cómo ves dentro del modelo una relación entre el Estado, el sector privado y el mercado? Mira, como está aquí en la Constitución. ¿Cómo lo concibe? ¿Me permites leer? Sí, como que lo consigo así, como lo corredactamos y como lo aprobó el pueblo venezolano. Tú eres constituyente, Oscar, yo no le quitaría una coma a este artículo de la Constitución, el 299, ¿no? Sobre el régimen económico de la función del Estado de la economía. Es bastante largo, ¿no? Es un texto, un artículo, un texto. Sí, te lo voy a resumir, ¿no? Asegurar el objetivo, pues, de nuestro modelo, del modelo plasmado en la Constitución, asegurar el desarrollo humano integral y una existencia digna y provechosa para la colectividad. El Estado, conjuntamente con la iniciativa privada, promoverá el desarrollo armónico de la economía nacional con el fin de generar fuentes de trabajo, alto valor agregado nacional, elevar el nivel de vida de la población y fortalecer la soberanía económica del país. Ese es el modelo en el que yo creo. Y este modelo demostró ser exitoso en la primera década de este siglo. Obviamente, los tiempos pasan, las circunstancias pasan. Pero tú crees hay que hacer ajustes, hay que hacer de la inversión privada. Lo reconozco, lo reconocemos, aquí está reconocido. Las puestas en escena está siempre presente los liceístas, los pensionados, las amas de casa, pero los sectores productivos están ausentes, por lo menos en el debate, en las puestas en escena públicas. Conchale, yo no comparto eso, Oscar. Tengo tiempo que no veo una reunión con los empresarios, ni con el comandante. Que hoy son un factor fundamental. Yo recuerdo asambleas grandes de empresarios, te puedo nombrar a algunos. El comandante Hugo Chávez en varias oportunidades, estaba Lorenzo Mendoza, estaba Alberto Folmer, ¿no? Recuerdo reuniones, ¿no?, privadas, no secretas, del comandante Chávez con sectores empresariales clave,
con dueños de canales de comunicación. ¿Y cuál fue siempre la respuesta del sector privado? La emboscada, el incumplimiento de las metas en materia de producción que se le colocaban como contraprestación al apoyo que el Estado le daba. Yo creo que también nosotros hemos cometido errores, pero también el sector privado ha cometido errores, ¿no? Y bueno, yo creo que el presidente Nicolás Maduro, incluso a riesgo de críticas de sectores del chavismo, ha tenido una permanente política de reunión, de acercamiento y de acuerdos con el sector privado. Yo no creo que ahí esté el problema. El problema está... Puede ser una percepción, pero... Sí, exacto. Yo creo que el problema está en que de verdad la relación Estado-sector privado sea transparente en primer lugar, sea universal, que no haya grupos que se aprovechen del Estado, sino que todo el sector productivo, el grande, el pequeño, el mediano, el comunal, puedan tener accesos a los recursos que hoy son escasos del Estado para potenciar la producción. Creo que hay que avanzar hacia procesos, hay que quitarle algunos estrangulamientos que la economía tiene, ¿no? Y como yo te decía, es necesario potenciar hay un discurso hacia el sector privado. Pero fíjate, potenciar el desarrollo de las fuerzas productivas pasa, desde mi punto de vista, como antimonetarista que soy, ¿no?, por una recuperación paulatina del poder adquisitivo de la población. Por distintas vías se puede hacer. Y un incremento de la producción nacional. Ahorita requerimos un gran esfuerzo de apuntalar al productor venezolano, que lo está haciendo con las uñas muchas veces, agricultores, pequeños industriales, pequeños comerciantes, ¿no?, y grandes. Es llamar, porque este es nuestro país, esta es nuestra patria, y por encima de cualquier cosa la patria está primero, ¿no? Y tenemos que ponernos de acuerdo en cómo superar esta situación que ha caotizado la vida de la familia venezolana, y eso lo tiene que hacer el Estado en su papel regulador, en su papel promotor, en su papel ejecutor en algunos ámbitos estratégicos, y el sector privado. Y yo entiendo el sector privado, no solo la gran empresa, el pequeño, el mediano empresario, el empresario emprendedor, y creo en el papel del sector social, del sector comunal, de la economía, como un actor importante para dinamizar las economías locales. Ok. Mira, el electorado latinoamericano, incluso el electorado venezolano, ha ido moviéndose entre la izquierda y la centro-derecha. Yo creo que en Latinoamérica la centro-izquierda es parte de nuestra identidad, de nuestras características culturales, de nuestra identidad política. Pero bueno, incluso en el caso venezolano, la derecha ganó las elecciones parlamentarias hace 5 años. ¿Qué está pasando? Los pueblos latinoamericanos no se están identificando ni con la izquierda ni con la derecha. ¿Qué está ocurriendo? ¿Está surgiendo un nuevo centro político? O más que un nuevo centro político, una síntesis de las propuestas de ambos lados. ¿Qué crees tú? ¿Qué está pasando con los pueblos latinoamericanos desde el punto de vista de su identidad y de su cultura política? Pero me respondes, por favor, cuando regresemos a los comerciales. Gracias. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Este nuevo siglo nos trajo en América Latina gobiernos progresistas, pero también no gobiernos conservadores. ¿Qué está pasando con los pueblos de América Latina en particular? ¿Hacia dónde se están moviendo? ¿Cuáles son sus expectativas, sus demandas? Yo observo una especie de síntesis entre ambos modelos. Mira, yo creo que los seres humanos nos gusta vivir bien. Es un principio básico. A nadie le gusta vivir. ¿Nos gusta la platica, dirías tú? No, nos gusta vivir bien. A alguna gente le gusta mucho la plata, pues. Y el que la haga producto de su trabajo, bien. Ahora, los que lo hacen producto de la corrupción, de la ilegalidad, pues no. La ganancia está garantizada. Entonces, el tema, la gente le gusta vivir bien, o sea, tener una vivienda, tener educación humano, para sus es hijos. aspiracional. Ser humano, claro. Entonces, los pueblos lo que aspiran es eso, vivir bien, estar tranquilos, ¿no?, ejercer plenamente sus derechos.
Por eso recuerda, mira, ¿te acuerdas el indicador latinobarómetro, ¿no? Bueno, que América Latina era la región más feliz en la década pasada y Venezuela era el primer país. ¿Por qué? Eso ha cambiado. No, totalmente, sin duda alguna. Pero ¿por qué? ¿Qué pasaba en ese momento? La gente tenía derecho a consumir, la gente tenía derecho a la educación, a la salud, a la alimentación. Habían gobiernos que expresaban los valores de la diversidad de nuestras sociedades, ¿no? Había una ampliación de las libertades políticas. Bueno, ¿qué pasa ahora? Todo eso se revirtió en la mayoría de los países de América Latina, de la región. Los procesos de integración los procesos de unión. Había una esperanza de que la región iba potenciando. Ya hablamos de las razones por las cuales nos han llevado nuevamente a una situación de caotización. ¿Qué aspiran los pueblos? Yo creo que los pueblos aspiran, en primer lugar, eso, tener derechos sociales. Los pueblos no están dispuestos a negociar sus derechos sociales. Y ahí está la batalla que está librando el pueblo del Ecuador, la batalla que está librando el pueblo argentino, que no dejó de estar en las calles durante los 4 años Brasil, de Macri, de Brasil, ¿no? En Chile. Y aquí está nuestra batalla. Aquí en Venezuela. Nuestra batalla porque nos dejen vivir en paz, porque nos permitan la estabilidad política necesaria para recuperar nuestra economía y poder recuperar lo que habíamos logrado en la primera década de este siglo. De manera que los pueblos quieren democracia. Los pueblos no están dispuestos a negociar bienestar por ausencia de participación política. Cada día más el derecho a ser consultados, el derecho a opinar, el derecho a protestar, el derecho a demandar es un derecho innegociable para nuestros pueblos en la región. En segundo lugar, los derechos sociales. La gente no está dispuesta a perder lo que son derechos humanos, como la salud, la educación. La gente quiere una economía donde la iniciativa privada cuente, pero no solo la de los grandes. Fíjate que hay un fenómeno mundial, la gente cada día quiere ser menos asalariada. Hay una reversión cultural en ese sentido. Antes, en la década del 70, todo el mundo, a nosotros nos formamos en la universidad no para ser emprendedores. Tú tuviste otra escuela, porque nosotros era trabajar en una empresa o en el Estado, ¿no? Y eso era lo que uno aspiraba como profesional, ¿no? Tener un salario, 15 y último. Hoy cada día más los pueblos quieren emprender, quieren, sobre todo la juventud, quieren innovar, quieren tener trabajo por cuentas propias. Hay un emprendimiento con compromiso social también. Entonces, y para eso, ¿qué necesitan? Necesitan espacio, necesitan apoyo, necesitan promoción, pero también la sociedad en su conjunto necesita un gobierno que los proteja de la especulación, de la hiperinflación, de la explotación, etcétera, que se generan en una dinámica económica, ¿no? Creo que los pueblos están muy claros, Oscar, que el mercado existe, pero no es libre. El mercado, y no es libre no solo porque los estados lo intervengan o lo regulen, sino porque está regulado por mediaciones privadas, de monopolios, etcétera, que condicionan precios, del mundo, etcétera. El mercado está regulado. Sí. Y el mercado está regulado y el Estado cumple un rol fundamental. Hasta en Estados Unidos. Y lo estamos viviendo. El desmontaje de la gobernabilidad económica del Estado venezolano, bueno, producto de toda esta confrontación y toda esta agresión, ha generado esta situación de caotización de la economía. Yo no encuentro a nadie en los recorridos que estoy haciendo por el país. Estuve varios días en el estado Zulia conversando, quise ir a acompañar al pueblo del estado Zulia a escucharlos, ¿no? A estar unos días allí. Yo no veo a nadie que pida que el Estado se retire. Yo lo que veo es gente diciendo, oye, que el gobierno actúe, que el gobierno ponga orden, que el gobierno genere. Oye, ¿no? Nos quedan pocos minutos. No quiero terminar esta conversación sin abordar el tema del diálogo. ¿Cómo lo observas? ¿Qué futuro tiene el diálogo y en qué condiciones? Tiene que tenerlo. Los que creemos en que Venezuela tiene derecho a vivir en paz, en que nuestro pueblo tiene derecho a recuperar la tranquilidad de su vida cotidiana, de su economía familiar, tenemos que persistir en eso, ¿no? Si fracasa un intento, hay que inventar otro. ¿Cómo ves a la oposición? ¿No? Bueno, la veo más fragmentada que nunca. O las oposiciones. Sí, más fragmentada que nunca. Y tiene que ver con... Pero hay un sector emergente. Lo que conversamos a principios de año cuando estuvimos aquí. Lo dijimos y lo compartimos, ¿no? No iba a ser posible imponerle a Venezuela un gobierno
bajo la coacción y la amenaza extranjera. Yo creo que el primer paso, de verdad, si hay una oposición o hay un sentimiento de patria, y sobre todo por lo que está viviendo nuestro pueblo, que ya basta. Esa farsa de Guaidó presidente no tiene viabilidad, no tuvo viabilidad y no va a tener viabilidad, ¿no? Entonces, al partir del reconocimiento del gobierno constitucional que hay en Venezuela, el del presidente Nicolás Maduro, oye, vamos a llegar a los acuerdos necesarios para normalizar la vida institucional del país, para avanzar en la recuperación de nuestra economía, que pasa por desmontar el andamiaje de agresiones económicas que tenemos y que pasa por devolverle a nuestro pueblo la tranquilidad. ¿Es posible llegar allí con esta nueva mesa de diálogo? Sí, hay que persistir. Creo que ha habido avances, pero si no, habrá que hacer otra, y habrá que hacerla 1000 veces, porque lo otro es, bueno, vivir eternamente esta situación de caotización, y tú sabes que eso ningún pueblo soporta, una situación indeterminada de caotización. Nosotros tenemos que evitar la violencia, tenemos que evitar la guerra, y la única manera de evitarlo es con el diálogo para un acuerdo de reconocimiento político. No es un pacto. No, el país no está pidiendo un pacto. El país está pidiendo una regularización del conflicto, una administración democrática de este conflicto. ¿Y la economía cómo queda? Porque es la principal preocupación, ¿sabes?, de los venezolanos. Pero es que ¿Es posible construir consensos para definir un modelo económico para Venezuela y los próximos 20 años? Yo creo en el que está aquí. Aquí está ahí. El que está aquí. Una economía diversificada. Con papel del sector privado, con gobernabilidad económica, con ampliación de la propiedad, respetando la propiedad privada, pero desarrollando con el reconocimiento de la propiedad pública, una economía basada en lo productivo, el ejercicio de soberanía económica sobre los recursos estratégicos para invertirlos en el desarrollo nacional. Yo sigo creyendo firmemente, ¿no?, en el modelo planteado aquí, y como todo modelo tiene políticas para cada momento, para cada coyuntura, y yo creo que esa es la que hay que construir. Pero en este momento exacto, yo diría, como han salido todos los países del mundo de las crisis, de las guerras y de las posguerras desde el punto de vista económico, ¿cómo han salido? Con inversión interna, con obras públicas, con recuperación del consumo y con incremento de la producción. Con confianza, seguridad jurídica y discurso Keynes es Keynes, persuasivo. Decía Winston Churchill, ¿no? Decía, usted busca varios economistas y todos le dirán distintas opiniones, pero el señor Keynes, cuando se trata de crisis y de posguerra y de no sé cuánto, él tendrá una solución más una, ¿no? Y yo creo que hoy, a partir de esas premisas básicas de un modelo económico keynesiano, encontrar nuestras propias claves para superar una situación en medio de un bloqueo, de una agresión, pero que fundamentalmente pasa por estabilidad política, por normalización institucional. Vas a las elecciones parlamentarias, te vas a postular. Voy a votar en las elecciones parlamentarias. Vas a votar y a lo mejor eres candidato. Por lo menos voy a votar, de eso sí estoy seguro, ¿no? En Venezuela tiene que haber elecciones parlamentarias. Ojalá que toda la oposición vaya. Ojalá que no sigan jugando a actuar fuera de la Constitución. Ojalá que superen el profundo déficit democrático del cual se han venido acumulando en estos últimos años. Bueno, Elías, muchísimas gracias por este análisis. Gracias, Oscar, a ti. Y ahora, el Monitor País Interlaces, después de los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. El más reciente Monitor País Interlaces, cuya encuesta fue realizada entre el 24 de septiembre y el 5 de octubre, con una muestra estratificada de 1.580 entrevistas en todo el país, concluye: 62% de los venezolanos está de acuerdo con el nuevo diálogo entre la oposición moderada y el gobierno bolivariano. Sumadas las simpatías que reciben todos los partidos de oposición que integran el llamado Grupo de los Cuatro,
apenas logran entre todos obtener 9% de respaldo. AD 4%, Voluntad Popular 2%, Primero Justicia 2% y Un Nuevo Tiempo menos de 1%. 65% de los venezolanos estaría de acuerdo con convocar elecciones parlamentarias durante los primeros meses del próximo año 2020. 59% definitivamente iría a votar en esas elecciones parlamentarias y 19% probablemente iría a votar. Según la tabla.com, especializada en periodismo de datos, Juan Guaidó ha recibido por parte de Estados Unidos más de $500 millones en menos de 10 meses. Solo el pasado 24 de septiembre, el gobierno norteamericano anunció la entrega de $52 millones al diputado de la Asamblea Nacional para gastos de comunicaciones, viajes, capacitación y otras herramientas de gobierno. El pasado 8 de octubre, la administración Trump informó acerca de otro aporte por un monto de $98 millones para luchar por la libertad. En esta oportunidad se hizo público que ya en ocasiones anteriores Estados Unidos había realizado desembolsos millonarios por $470 millones para ayuda humanitaria, apoyo a la sociedad civil y medios independientes. Igualmente, varios países europeos han prometido otros $99 millones y 6,5 millones de libras esterlinas. En Venezuela existe desde el año 2010 una ley de defensa de la soberanía política y autodeterminación nacional que prohíbe el financiamiento externo a particulares, partidos políticos y organizaciones sin fines de lucro. Al violentar esta legislación, Guaidó podría ser acusado judicialmente por atentar contra la estabilidad, el funcionamiento de las instituciones de la República y la soberanía. La unión debe salvarnos, como nos destruirá la división si llega a introducirse entre nosotros. Venezuela es de todos y la construimos entre todos. Todos somos la solución. Soy Oscar Chemmel y los espero en un próximo análisis situacional por Globovisión, el canal de la paz y la reconciliación.